Bueno, ¿cómo están todos los espíritas? Excelente, nos sentimos. Y haciendo un análisis de todo el recorrido de los diferentes congresos organizados por el Movimiento Espírita Colombiano, hemos visto que este congreso es como la concreción de las leyes morales, la ley de justicia, amor y caridad. Este es el congreso de las consecuencias morales que la doctrina espírita nos invita a desarrollar. Primero, porque Kardec, en la Revista Espírita de 1860, nos habla de 3 clases de espíritas. Los espíritas que se maravillan con los hallazgos científicos, los espíritas que sienten que todo es ciencia, y también nos habla de una segunda clase de espíritas, que son los espíritas que creen en la ciencia, les encanta la ciencia, que es muy bueno, les gusta la filosofía, la comprenden, la explican, adentran en todos los contenidos morales, conocen el Evangelio según el espiritismo, pero no lo practican. Y existe una tercera clase de espíritas que, conociendo la ciencia, la filosofía, comprendiendo el contenido moral de la doctrina espírita, deciden ponerlo en práctica. Estos son los espíritas que llevan las consecuencias morales, que son el fundamento de este congreso, la educación moral, la educación espiritual, porque el espiritismo requiere sentirse en toda Colombia, esta Colombia golpeada por la pobreza, por las desigualdades, esta Colombia que requiere que los espíritas se movilicen hacia la acción social, se proyecten fuera de las casas espíritas para trabajar el bien. En ese sentido, traemos la propuesta del día de hoy, la asistencia y la promoción social espírita como una oportunidad educativa, porque sentimos que estamos en la casa espírita, pero falta acción, falta un lugar para llevar todas las consecuencias de nuestros estudios, y se requieren las acciones sociales, las obras sociales, las iniciativas que cualquier espírita puede desarrollar teniendo un grupo como base. Y vemos aquí la experiencia de Chico Javier como un gran apóstol de la caridad, porque él sentía la necesidad en los días más difíciles de su existencia y que sufría. Era golpeado por la crítica, situaciones dolorosas de las personas que lo apedreaban, le tiraban piedras. Y él, en esos momentos, su mentor Emmanuel le decía: deja tu trabajo mediúnico a un lado, suelta el papel y el lápiz y sube las montañas, ve hacia las favelas, hacia los barrios más marginados y encuéntrate con la necesidad humana. Y fue así como él dejaba todos los papeles y salía caminando a visitar a los pobres, a los desdichados, y esa era la manera como él recargaba su alma, y luego regresaba en paz a su trabajo, porque sentía que sus problemas no eran nada ante las situaciones que vivían las comunidades. Y esa es una lección muy grande para nosotros, que tenemos como fundamento el amaos e instruidos, porque el amor es la acción, pero la instrucción es la base de todo lo que hacemos. Por eso la visión de nosotros los espíritas cuando hacemos la asistencia social es una visión lógica, porque vemos a aquella persona a la cual atendemos como un espíritu reencarnado, con experiencias. Ahora que acabamos
de conocer la exposición de Fabio, vemos que toda esta información nos lleva a unas consecuencias morales, el estado de pruebas de cada quien, el hambre que pasa mucha gente, que lo puede lanzar a la rebeldía, y cuando hay un espírita consciente desarrollando una acción social, entendiendo que este hermano requiere de un apoyo, un acompañamiento, la asistencia y promoción social toma unos alcances inimaginables, porque sentimos que estamos ayudando al espíritu, a esa alma inmortal, para que se proyecte, promocione su vida. Entonces, la instrucción es necesaria, estudiar la codificación, para luego ver y trabajar por aquella comunidad que pudieron haber sido en otra existencia, tener una situación feliz, tranquila materialmente, pero que ahora viven las dificultades materiales y requieren de un apoyo. También tenemos esta consigna: trabajo, solidaridad y tolerancia. Muchas veces frases de cajón para nosotros, pero que analizándolas bien, el trabajo es el estudio diario, es la preparación que tenemos diariamente en nuestras casas espíritas para luego practicar la ley de solidaridad, que es entrar en contacto con todas aquellas personas que no obedecen a nuestros patrones culturales, políticos y económicos, entrando a través de la tolerancia, la convivencia con aquel que es diferente, aquel evangélico, aquel católico, aquella persona que no cree en Dios. Tolerancia. Los espíritas somos tolerantes porque abrimos nuestro corazón a atender a cualquier persona de cualquier culto. Muchas organizaciones de otras denominaciones no lo creen así, que solamente ayudan a aquel que puede ser objetivo de su proselitismo religioso. Pero los espíritas nos abrimos a toda la comunidad, no en un sentido de adoctrinamiento, porque él no es el objetivo principal, adoctrinar a aquel que aún está en un momento psicológico diferente, pero que ya vamos sembrando la semilla del Evangelio en todos estos corazones y la semilla de todas las leyes eternas que enseña la doctrina espírita, para luego llegar a la propuesta de la carta de Pablo a los Corintios, donde nos habla de la esperanza, la fe y la caridad. Y nos dice Pablo que la caridad es la más importante de estas tres virtudes, porque la esperanza es el ideal, lo que soñamos. Tenemos todos un ideal de la transformación del mundo, de que este mundo sea mejor. Tenemos una fe razonada, que sabemos por qué estamos haciendo algo por nuestro prójimo, pero que requiere esta fe una acción para que esta fe no sea una fe vana, sino una fe con obras. Y la casa espírita nos brinda todo este laboratorio de experiencias significativas que nos da un entrenamiento. Requerimos entrenarnos, y ya muchos expositores lo han mencionado, que es el repetir y el repetir. Y para ese entrenamiento, el movimiento espírita colombiano ha propuesto la asistencia y promoción social espírita como una oportunidad para que cada uno de los centros espíritas proporcione a sus asistentes oportunidades de ejercitar su mejoramiento íntimo por la vivencia del Evangelio
en sus trabajos tales como los trabajos de asistencia y promoción social. Esto lo vemos patentizado en todos los grupos que actualmente están desarrollando su trabajo, pequeño o grande, no importa, pero todos debemos involucrarnos en esta iniciativa de acción social, porque todos podemos dar algo, todos podemos desarrollar una iniciativa. Y hoy vamos a resignificar este tema, porque a veces nos enfriamos en este tema. Decimos, no, pero la asistencia y promoción social es un relleno de la casa espírita. Así como Alba nos comentaba de que los niños, el trabajo con los niños y la adolescencia también se ve en muchos momentos como un relleno. Pero cuando vemos aquí todo lo que nos brinda la asistencia y promoción social para tener nuestras manos y nuestras mentes ocupadas, porque el mismo Chico lo decía, que el centro espírita sin trabajo, que no tenga a sus asistentes, a sus trabajadores con las manos ocupadas y sus mentes, es un centro espírita que puede ser materia de perturbación por nuestras propias debilidades morales. Y requiere el centro espírita tener su laboratorio, donde aquello que se estudie se plasme a través del trabajo social. Por eso existe la necesidad de que vayamos pensando, soñando las obras sociales que en Brasil a su debido momento hicieron que la doctrina espírita se respetara y se reconociera por la función social que cumplía en la sociedad. Esos somos los espíritas, los que incidimos en las estructuras sociales. Y no podemos quedarnos con esta oportunidad de entrenamiento entre las paredes de la casa espírita, sino que se requiere esa proyección, ver el contexto, dónde estoy ubicado, qué necesidades tiene mi comunidad. Y si estoy en una comunidad que tiene altos niveles económicos, ¿será que puedo hacer algo? Pregunto. ¿Se puede, verdad? Sí, porque no solamente se va a trabajar en la pobreza material, sino que existe la pobreza espiritual, la necesidad de educación, de promoción del ser, porque puede haber un servicio a una comunidad que puede tener muchas de sus necesidades satisfechas a nivel material, pero existen vacíos emocionales, existen necesidades de formación educativa, y esto está muy bien claro en la propuesta que hizo Juana de Ángeles en el año 1998, cuando nos hablaba de este triángulo equilátero de las responsabilidades. Espiritizar es conocer, preparar a todo el grupo en el conocimiento de la doctrina espírita, para luego cualificar. Y cualificar es agrandar todas nuestras potencialidades, saber el know-how, o sea, saber el cómo hacer las cosas, porque no solamente basta el conocimiento, sino que también es necesario saber cómo aplicarlo en las situaciones particulares de la vida, cómo atender a un necesitado sin faltarle, sin hacer que su dignidad se baje, cómo atender a la madre embarazada, cómo atender al niño. Eso requiere cualificación, y el centro espírita requiere de todas las estrategias para cualificarnos a cada uno de los socios, a cada uno de los trabajadores, porque podemos tener muy buenas ideas, muy buenos sentimientos, pero podemos hacer daño, porque no basta
solamente tener un buen corazón, sino que también es necesario tener una técnica para llegar a la gente. Y humanizar, que es abrir el corazón a los demás. Humanizar es entrar en contacto, el entrenamiento de nuestros corazones hacia la caridad, el saber sobrellevarnos los unos a los otros, para que no solamente trabajemos con nuestra familia, sino que también nuestra propuesta se abra a la gran familia humana, porque a veces creemos que todo lo tenemos solucionado porque nuestra familia está bien, pero la caridad requiere ampliar nuestro corazón también a la gran familia humana que está esperando a alguien que los oriente, que los acompañe. Y es así como todos los trabajadores de las casas espíritas tenemos que estar listos, como estuvo Ananías. Y dice en Hechos, se narra, vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Disposición. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Queremos decir, aquí estoy, Señor. No, que vamos a hacer una propuesta de asistencia y promoción social espírita. No, porque yo no tengo nada que dar. No, vamos a atender a una familia. No, es que yo no tengo tiempo. Es que yo tengo que hacer una diligencia por acá. Es que mañana, es que después. Aquí estoy, Señor. Así como Ananías estuvo dispuesto a recibir a Pablo de Tarso, así nosotros también estamos dispuestos, cada uno de nosotros, en nuestras casas espíritas, para atender la necesidad que haya. Disposición de corazón y de pensamiento. Estamos aquí porque a veces utilizamos la falsa humildad. Decir, no, yo no sirvo para hablar, yo no sirvo para darle sopa a un niño, a mí me tiembla mucho la mano, ¿sí? Yo no puedo caminar, el acomodo. Sí, somos muy buenos para acomodarnos, para dejar las cosas para mañana, y para otro también. No, que lo haga el presidente. Esa persona, yo te voy a traer a la persona que lo sabe hacer. ¿Sí? Somos expertos trayendo a otras personas. Delegando. ¿Sí? Somos unos gerentes a veces en las casas espíritas y no nos ponemos a disposición como Ananías. Aquí estoy, Señor. Y estoy aquí porque tengo claro, tengo presente que requiero educarme. Requiero educar mis emociones. Parte central de la propuesta de este congreso. Recordar que tengo cosas allá adentro que requiero empujar hacia afuera. Requiero optimizar todas esas potencialidades que tengo. Toda la capacidad de amar que requiere entrenamiento diario. Porque a veces creemos en un amor mágico. No, que me leí el Evangelio y ya estoy amando. ¿Sí? Son ilusiones. Todo sabemos en la doctrina espírita que es proceso. Toda nuestra vida es proceso. Y muchos llegamos a la casa espírita y no éramos interesados, no nos interesaba la vida de nadie. Vivíamos en un falso, en la ilusión del ego, porque pensábamos solamente en nosotros mismos. Y cuando comenzamos a sacar todo aquello que teníamos adentro, todos nuestros conflictos, comenzamos a reconocerlos, comenzamos a trabajar en nuestra transformación moral, vimos que hay muchas cosas que podíamos dar. Y la promoción
social espírita nos dio la oportunidad de abrir nuestros corazones y entender que la moral son las costumbres que cada uno de nosotros tiene, hábitos que hemos creado durante diferentes existencias y que de la noche a la mañana, por leer el Evangelio en voz alta, no se van a transformar. Requiere un trabajo, un contacto con el otro para ir desarrollando todos aquellos deberes que tenemos para con nosotros y para con los demás. Ya que la moral, como nos plantean los espíritus, en el libro de los espíritus, es la regla del buen proceder. Y todos traíamos desde afuera cierta moral, que en algún momento lo hemos llamado ética. No, yo tengo mi ética, pero a veces es una ética variable, es según el acomodo, ¿sí? Según la conveniencia. Y este mundo tiene muchas éticas. Hay personas que dicen, bueno, abortar, eso está bien, ¿sí? Promover el aborto, eso está excelente. Traíamos éticas diferentes antes de llegar a la doctrina espírita. No, y una familia que tiene 10 hijos, bueno, ya, si tiene otro, que el aborto, eso está bien, eso no, ahí no pasa nada. Traíamos esas concepciones, pero cuando entendemos la ley de reencarnación, cuando entendemos las leyes morales, comenzamos a entender la necesidad de ver la observancia de la ley de Dios que está dentro de nosotros mismos, y comienza el despertar de nuestra conciencia. Y ese despertar de nuestra conciencia se vuelca hacia toda la acción social que estamos desarrollando. Comienzan a cambiarse nuestros parámetros del trabajo con el prójimo. Y nos vamos adentrando más en el concepto de la verdadera educación, que como ya hemos estudiado aquí en este congreso, no se está hablando de la instrucción que la vemos en los colegios, sino que se está hablando de la educación moral, que es el arte de formar caracteres, la educación que da hábitos, porque la educación es el conjunto de hábitos repetidos una y otra vez para que sea una conquista de nuestro ser. Y entendemos la palabra carácter, porque siempre hablamos de la educación del carácter, pero ¿qué es el carácter? El carácter es el arte de aprender a controlar nuestros estados emocionales, mantener la estabilidad de temperamento, no de acuerdo a las circunstancias, sino una forma de vida que se cultiva día a día. Y veníamos antes diciendo culturalmente que los demás me hacen, los demás me sacan de casillas, los demás me perturban. Y entendemos a través de la doctrina espírita que el carácter es la capacidad que yo tengo de mantenerme equilibrado ante las contingencias del contexto. Es mantener la estabilidad de temperamento a pesar de que el mundo tenga una propuesta diferente, una propuesta agresiva. Y eso es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana. Controlar nuestros estados emocionales. Allí en Cartagena decimos, ¿cómo decimos en Cartagena? Me sacó la piedra. ¿Sí? Me voló la piedra. ¿Cómo se dice allá en Puerto Rico? Me sacó por el techo. Me sacó por el techo. Imagínense. Y eso es algo que traemos antes de llegar a la doctrina espírita, porque teníamos el pensamiento judeo-cristiano de que hay alguien que nos influencia, hay alguien que nos domina.
Son esos arquetipos que tenemos que ir eliminando de nuestras existencias a medida que nos vamos educando. Y si hacemos un ejercicio, y es bueno hacer esos ejercicios de conocer cuál es nuestro lenguaje interior. Las casas espíritas requieren esos ejercicios. Nuestro lenguaje interior que se concretiza a través de nuestras acciones. Porque a veces decimos, es bueno amar, es bueno perdonar, pero cuando viene la prueba, tenemos nuestro contenido interior, sale y es completamente diferente, desconectado del estudio y la propuesta espírita. Entonces, para ayudar, es importante tener en cuenta que necesitamos educarnos y comprender, según la propuesta de Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, que nos propone la pirámide de las necesidades. Saber que cada uno de nosotros está en algún punto de esa pirámide. Saber que aquella persona que estamos atendiendo puede tener una necesidad fisiológica netamente. Y decimos, no, yo no voy a alimentar a alguien, yo no voy a darle agua, ¿sí? Yo no voy a mejorar su medio ambiente porque eso no es espiritual. Y si recordamos, el espiritismo estudia la relación entre una realidad material y una realidad espiritual. Los espíritas no podemos estar desconectados de las necesidades fisiológicas de los demás. Porque a veces decimos que yo estudié en el Evangelio que buscar primero el reino de Dios y luego su justicia y lo demás se dará por añadidura. Pero hay personas que quieren comida. Entonces tenemos que tener una visión evolutiva de los momentos de ignorancia que cada uno de nosotros tenemos. Hay personas que buscan solamente comida, pero eso no quiere decir que a través del proceso de ayuda vamos subiendo la escala, llevándolo a suplir sus necesidades de seguridad, luego de aceptación social, luego de autoestima, para luego llegar a las necesidades de autorrealización. Y eso es lo que busca esta escala, de ir hacia lo alto, pero eso requiere también un proceso de trabajo que la organización de nuestro trabajo de asistencia social puede lograr en el tiempo. Porque cuando comenzamos nuestros trabajos, uno dice, oye, pero qué gente interesada. Solamente quieren cosas materiales. Solamente vienen por la comida. Todo lo que tenemos acá, iniciativas de acción social, nos tropezamos con ese muro. Pero es un muro entendible. Porque nosotros queremos dar educación, queremos dar espiritualidad, pero encontramos al ser humano con sus necesidades básicas insatisfechas. Y ahí comienzan los mecanismos de comprensión para ir subiendo hacia la necesidad máxima, que es la necesidad del autocumplimiento, de que cada quien encuentre su vocación, lo que es capaz de hacer en la vida. Vamos poco a poco trabajando y vamos encontrando también la propuesta de Víctor Frank, el que creó el término logoterapia, que es la terapia de sentido. Este prisionero 119-104, como era conocido en los campos de concentración nazi, este hermano que vivió una dolorosa experiencia en los años del nazismo, el que encontró que fue recluido, le fue quitado todo, todas sus pertenencias, quedó sin nada. Fue recluido allí, pasó mucha hambre, vio muchos compañeros morir, desencarnar a su lado. Y dentro de todas las investigaciones que hizo el nazismo,
también probaban la resistencia del ser humano. Y él esto no lo vio como una problemática, sino como una oportunidad. Cuando en los campos de concentración cada mañana, en un patio muy grande, donde nevaba, había mucho hielo, mucha nieve, él tenía que caminar con unas especies de botas que no le cubrían muy bien los pies. Y un grupo de prisioneros iba de un lado a otro en grandes extensiones, llevando ladrillos, piedras muy grandes, las cuales llevaban de un extremo a otro. Si tomaban 50 ladrillos, los colocaban allá en una extensión determinada, tenían que regresarlos nuevamente, y ese ejercicio duraba días y días y días en largas jornadas. Muchas personas que hacían ese ejercicio diariamente se enloquecían. La rutina golpeaba, muchas personas morían, muchas personas se deprimían, y él, entendiendo la realidad del ser humano, encontró que aquellas personas que tenían una necesidad de autorrealización en sus existencias, esas personas salían adelante. Él, mientras cargaba las piedras, iba cantando, iba razonando, iba hablando con aquellas personas que también vivían la misma situación, y pudo sobrevivir. Escribía en pequeños papelitos, pedacitos de tela, sus experiencias, y las iba guardando en las barracas donde dormía. Cuando terminó la guerra y hubo la liberación, ya muchos de esos papeles se habían perdido, pero quedó el aprendizaje significativo, que era el sentido ético existencial de la vida humana. Aquella persona que tiene sueños, que tiene ganas de salir adelante, supera cualquier situación. Lo entendemos a través de la doctrina espírita, a pesar de las pruebas, de las expiaciones. Cuando nosotros tenemos un ideal, podemos salir avante en nuestras experiencias. Él lo logró y entendió lo siguiente, que la esencia íntima de la existencia humana está en la capacidad de ser responsables. Cuando somos responsables, es que estamos trabajando el verdadero proceso de la individualidad. Y esta es la gran propuesta de la doctrina espírita, de que cada uno de nosotros somos responsables ¿de quién? De nosotros mismos. Vivimos nuestra individualidad. Y cuando sabemos eso, nos educamos, porque estamos pensando de que yo estoy haciendo la vida del otro, yo estoy construyendo la vida del otro, yo estoy viviendo la vida del otro para no vivir la mía. Y él se educó a través de la responsabilidad. Él sabía que podría responder, y él respondió. Y así creó la logoterapia, que ilumina también toda la propuesta que nosotros los espíritas desarrollamos, porque a través de toda esta propuesta él nos muestra la necesidad de ser responsables. También encontramos en todo el desarrollo de lo que requerimos para educarnos, entender la pregunta 886 del Libro de los Espíritus, que nos dice: ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía? Y vemos aquí unos hallazgos muy importantes, porque Jesús no solamente enseñaba, sino que también practicaba y mostraba el arquetipo a seguir para que cada uno de nosotros fuese feliz, practicando el amor en acción. Y la primera propuesta es la del buen samaritano. Este hermano que se constituye en el verdadero prójimo,
porque él, siendo de una raza, de unas costumbres, de un pueblo que era mal visto, él se decide ayudar, a colaborar con aquel que fue víctima del infortunio. Y vemos el primer aspecto: él decide, toma una decisión, toma una postura ante aquel que sufre. No le pregunta por su tarjeta de identidad, no le preguntó por su chequera, no le preguntó de dónde venía o hacia dónde iba o qué le pasó. Él decidió colaborar, sacar el aceite, el vino para curar las heridas, y además hizo todo un proceso de acompañamiento, porque lo llevó a una hospedería y pagó, o sea que fue sustentable. Él vio que necesitaba un proceso de curación, de ayuda. Él buscó los recursos económicos. Él estaba educado para eso y dispuesto a seguir. Y también le propuso al mesonero: cuando esté de vuelta, si gasta algo más, cárgalo a mi cuenta. Entonces, esta es una propuesta clara de observar, del acompañar, del ser sustentable. Y esta propuesta es una propuesta de asistencia y promoción social. ¿Por qué? Porque es lo que muchos en nuestras casas espíritas realizamos. Ver la base de sustentación, ayudar, pero a través de un proceso que tiene diferentes momentos. Y sabemos que en el tiempo cada persona va a ser promocionada, cada persona va a entregar unos resultados. Y es así como practicamos la benevolencia. Y esto está bien iluminado a través del ítem 11 sobre la beneficencia, que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos dice: marchar al encuentro del infortunio, marchar a socorrer sobre todo las miserias ocultas, porque estas son las más dolorosas. Y eso también se repite en el libro de los Espíritus, el tema del infortunio oculto, porque hay muchas personas que sufren en silencio. Tener nosotros la educación, la capacidad de develar, de quitar el velo que oculta la miseria, no para ser unos periodistas, para hacer un reportaje, sino para colaborar en la ayuda de ese hermano. Ese es uno de los grandes trabajos, y es uno de los grandes propuestas de la doctrina espírita, que no la encontramos en muchas otras partes. El infortunio oculto. Hay personas que viven a través de una fachada, viven a través de una ilusión, y nosotros, cuando accedemos a estas realidades, encontramos toda una problemática de aquella persona que ha vivido una vida digna y no quiere caer más. Podemos ayudar a estas personas encontrando este infortunio oculto. Y encontramos todavía mucho más, una propuesta muy linda que no encontramos en otro libro de moral, donde nos dice que lo sublime de la verdadera generosidad es cuando el bienhechor, cambiando de papel, encuentra el medio de parecer el mismo obligado en presencia de aquel a quien presta el servicio. Atención al cliente, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces vamos a oficinas públicas y parece que estuviéramos pidiendo limosna, ¿verdad? Favores, implorando un servicio que
que estamos pagando a través de nuestros impuestos. Y es un derecho. E imagínense, si aquí no hay una mediación económica, ¿qué nos está pidiendo la doctrina espírita? Que nos sintamos obligados, tengamos el deber moral y hacerlo sentir a través de nuestra postura, nuestro lenguaje, nuestro compromiso con el otro. Y recuerdo una experiencia de hace mucho, donde yo estaba una mañana en la oficina atendiendo a muchas personas que llegan con diferentes necesidades, y ese día estaba en vigilante, porque nosotros también los espíritas tenemos muchas imperfecciones que trabajar, y el hecho de tener una profesión, eso no quiere decir que tengamos ciertos niveles morales. Y yo esperaba que las personas iban llegando, y llegó una madre a pedir una ayuda, y ella comenzó a contar la situación de lo que estaba ocurriendo en su hogar, y mi ego en esos momentos voló. Se expandieron mis lógicas profesionales en esos momentos, y le dije: otra vez. Sí, otra vez viene a pedir ayuda. Otra vez. E inmediatamente este capítulo del Evangelio golpeó mi conciencia. La golpeó fuertemente, y yo dije: ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo en estos momentos? Estoy alucinando. Me estoy equivocando. Ya la señora se iba, cabizbaja, porque ella se fue indignada. Ella tenía una necesidad en ese día. Pero a veces nuestras lógicas son diferentes a la realidad que está viviendo aquel que sufre. E inmediatamente la llamé y le pedí perdón. Perdón porque me había equivocado. Y le dije que yo tenía el deber de ayudarla. Y en ese momento cambió la propuesta, a través de la propuesta del Evangelio según el Espiritismo, que nos dice que tenemos que colocarnos como bienhechores, obligados. Me estás haciendo un favor, me estás dando la oportunidad de amar, de quererte, de retribuirte todas las bendiciones que la vida me ha dado. Y es así como la llamé nuevamente, hablamos y se le dio toda la ayuda. Eso fue un aprendizaje significativo. La educación que nos permite la asistencia y promoción social. Y vemos así el segundo punto de la propuesta de Jesús, que es la indulgencia para con las imperfecciones de los demás. Realmente somos indulgentes. Aquella persona que le gusta, si a mí no me gusta el reggaetón, debo entender que al otro le gusta el reggaetón. Si a mí me gusta, si a él le gusta la champeta, es una clase de música respetable, pero a mí no me gusta. Ser indulgente ante eso, ante aquel que no se expresa bien. Perdonar. Indulgencia, saber sobrellevar al otro, que habla de una manera despectiva, que en algunos momentos esa persona presenta, como decimos nosotros, malos hábitos al expresarse. Pero eso no quiere decir que no sea un punto de partida para la educación y la formación. Pero en el momento es una muralla, es un choque cultural que la asistencia y promoción social espírita nos permite vencer. Vemos a este gordito allí. ¿Se come o no se come la comida? ¿Qué situación vive este niño? Podemos leerlo, porque a veces nos encanta el niño que nos bota la comida fuera del plato. No somos indulgentes a veces. Nos choca, porque a veces somos obsesivos compulsivos
que no nos gusta ver un granito de arroz fuera del plato. Y nos causa molestia, rabia, este niño ¿por qué no come bien? ¿Por qué se mete la cuchara a la boca de esta manera? Y cuando entendemos eso, comprendemos que es la base para el proceso educativo que estamos iniciando. Y ahí encontramos la piedad que es una hermanita de la caridad, que nos arranca sonrisas, sentimientos de ayuda, ternura, la alegría de ayudar, de servir, porque somos piadosos cuando sentimos al otro, cuando vemos en este hermano la posibilidad de ayuda, de colaboración, cuando encontramos que somos más allá de la simpatía, la empatía, la capacidad de saber que estás en un proceso de dificultad, pero yo te acompaño, te entiendo. Y el perdón de las ofensas. ¿Cuántas veces no encontramos a aquel que cree en las obras sociales que lo estamos aprovechándonos de él? O lo estamos estafando, o hay un negocio detrás de todo eso, o le vamos a pedir un voto para las próximas elecciones, o aquel que está diciendo cosas negativas sobre los espíritas. Perdón de las ofensas, porque encontramos en nuestras comunidades a muchas personas con muchos conflictos. Aquel que nos lanza una piedra porque le dimos algo y no le gustó, nos lanza una piedra. Estar preparados para todo eso, porque a veces nos retiramos y decimos, ay, pero qué personas ingratas, no regreso más. Y Vicente de Paúl decía lo mismo, que las personas pobres, miserables, son las más ingratas del mundo. Él lo vivió en carne propia, siendo un espíritu iluminado para su tiempo. Él también tuvo que perdonar. Y vemos también a este chico. Concentrémonos unos segundos para que leamos qué le pasa. A veces vemos al niño y no lo miramos dentro de una visión espírita. ¿Cómo se llamará? ¿Quién será? ¿Qué vive? ¿Qué le pasa? ¿Alguien puede decir algo? ¿Qué le pasa a ese niño? Encantado con la torta, hermano. Encantado con la torta, pero además hay una tristeza, ¿verdad? Sí, hay una tristeza en este niño. Tiene temor, ¿sí? Piensa que hay algo que se le va a quitar, procesos de inseguridad en su hogar que lo llevan a ser violento. La primera vez que atendimos a este niño y hacemos una abrazoterapia el primer día de la semana, para expandir nuestros sentimientos, pero también ir a tranquilizar a aquel niño que tuvo una telenovela terrible en el fin de semana en su casa, de vivencias negativas. Y este niño, las primeras veces que fue ayudado y se le dio un abrazo, él pensaba que le iban a pegar, y daba puños, golpes, patadas, mordiscos, pero a través de un proceso de abrazoterapia fue este niño abriendo su corazón, mostrando ese ser lindo y hermoso que tiene dentro. Y entonces encontramos en esto los grandes goces del alma, que solamente la asistencia y promoción social pueden dar. Y vamos iluminándolas en cada momento, teniendo claro un enfoque biológico que atiende las necesidades físicas, un enfoque psicológico que busca trabajar los contenidos emocionales, un enfoque social donde involucramos también a la familia
y un enfoque espiritual, que es el enfoque de los valores, el enfoque de la fundamentación de las verdades eternas que se le pueden transmitir a toda la familia a través de cuentos, narraciones, experiencias del día a día. Con este enfoque trabajamos los espíritas en nuestras obras sociales, un enfoque que no se debe perder, porque vamos haciendo un cierre de todo el ser integral. Peter Drucker, gran consultor de este siglo a nivel de las empresas, nos decía que aquella persona que se aproxima al sufrimiento de los demás comienza a tener toda una liberación de su estrés. Él descubrió que los trabajadores que se entregan a las grandes obras sociales, y es así como las empresas ahora creen la responsabilidad social, ven la necesidad de que sus trabajadores tengan la posibilidad de entender que tienen muchas bendiciones en su vida. Y también muchas investigaciones han encontrado que ayudar al prójimo hace bien al corazón. Recordar de que nuestro flujo sanguíneo se tranquiliza, de que muchas hormonas como las endorfinas van nutriendo todo nuestro torrente sanguíneo y nos van proporcionando paz a cada uno de nuestros órganos físicos. Ayudar hace bien a todo nuestro sistema inmunológico. Se ha evidenciado que en la sangre del trabajador voluntario hay un elemento que es la inmunoglobulina A, un anticuerpo que ayuda a la defensa del organismo. Aquel que ayuda se siente pleno, no se concentra en sí mismo, sino que el proceso de abnegación, de renuncia de sí mismo, le ayuda a abrir su corazón y a expandir sus posibilidades de salud. Ayudar al prójimo aumenta la expectativa de vida. Y si no, veamos a Divaldo. La expectativa de vida, saber que puede expandir sus posibilidades de ayuda a los demás, saber que se tienen sueños, ayudar al prójimo, ayuda a que cualquiera de nosotros que tiene una vida laboral, cuando cierra esta vida laboral y pensamos en la pensión, no pensemos la pensión para pagar la enfermedad, sino la pensión como la oportunidad de estar libres, de encontrar el verdadero bienestar, que consiste en el empleo del tiempo a gusto de cada uno. La asistencia y promoción social nos ayuda a vivir el verdadero bienestar de aquel que ayuda, de aquel que sirve a los demás. Disponer de nuestro tiempo es importante, pero es importante que entrenemos nuestra mente y nuestro corazón a través del servicio para ser felices. Salgamos de este congreso a visualizar nuestras obras sociales, a potencializar, a que nuestros grupos crear cada día más equipos de trabajo para ayudar en la obra social, porque el trabajador con sus manos, su corazón, su pensamiento ocupados pueden brindarle más a la siembra espírita. Gracias por esta oportunidad que nos brindan de ambientar, de invitar a todos los aquí presentes del Movimiento Espírita Colombiano a que nos unamos cada uno de nosotros para servir mejor a nuestras comunidades y que el Consolador se sienta más en Colombia. Muchas gracias.